Hola a todos y a todas. Este es nuestro primer capítulo, un capítulo piloto por así decirlo, donde comenzamos a construir este humilde espacio sobre la inclusión. Hoy vamos a hablar sobre el autismo, pero no como una clase, sino como una conversación real desde la experiencia de algunos de nuestros estudiantes del Liceo Comercial de Lota. Así que los invitamos a quedarse, escuchar atentamente y esperamos que se puedan llevar algo nuevo para pensar, para reflexionar, porque escuchando también aprendemos. Mi nombre es Jonathan Beltrán, soy el fonoaudiólogo del Liceo Comercial de Lota y hoy día me acompaña mi querido colega Benjamín Ramírez. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola Jonathan, muy bien, muchas gracias por la presentación. Como decías tú, la idea de este espacio es llevar una conversación para concientizar, ¿cierto? Un poco y sensibilizar sobre el autismo. ¿Por qué estamos realizando esto? Es porque el día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Este día fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007 y en realidad tenía como esta iniciativa de poder sensibilizar, concientizar y llevar mayor información a la población sobre este diagnóstico que muchas veces es un poco incomprendido o hay mucha desinformación dando vueltas por ahí y que la verdad es necesario muchas veces poder hablar de esto, hacerlo visible para que las personas, ¿cierto?, puedan tener mayor información y ser más conscientes de todo lo que involucra este diagnóstico. Así es, y antes de comenzar, queremos aclarar algunos conceptos, ¿verdad? De manera simple, de manera que las personas que nos estén escuchando puedan comprender. Por ejemplo, Benjamín, tenemos este concepto de la neurodiversidad. ¿Nos podrías comentar un poco a qué se refiere? Claro, Jonathan, como tú dices, hay un concepto muy importante para hablar sobre este tema que es la neurodiversidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es neurodiversidad? Este es como ya lo decíamos anteriormente, un concepto acuñado por Judy Singer, una socióloga, en el año 1998. La idea de este término en realidad es reconocer y entender de que todos los seres humanos tenemos nuestro cerebrito, ¿cierto? Pero cada cerebrito funciona de forma distinta en nosotros. Y no existe, por lo tanto, una forma normal de ver las cosas o considerar que solamente hay una sola forma de entender y ver el mundo. Y cuando hablamos de neurodivergencia, ese es otro concepto, ¿cierto? Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, la neurodivergencia, entonces si hiciéramos como un mapa conceptual, tendríamos primero la neurodiversidad que recién estamos hablando, y de la neurodiversidad nacen dos términos, que es lo neurotípico y lo neurodivergente. Lo neurotípico es el funcionamiento cerebral que es considerado típico o dentro de lo socialmente esperado, lo que la sociedad ha establecido como normal. Pero también está el concepto como decías tú, de la neurodivergencia o lo neurodivergente, que es en donde encontramos que el funcionamiento cerebral se desprende un poco del marco normal, del marco socialmente esperado, y aquí es donde encontramos estas condiciones o diagnósticos, como se puede llamar también, como el TEA, el TDAH, la dislexia o la dispraxia, que estos diagnósticos tienen características de procesar la información del ambiente de una forma distinta y que difiere a veces del promedio de la población. Pero esto bajo ninguna circunstancia significa que sea algo negativo o simplemente algo que no debería suceder. Perfecto, ahí queda claro entonces los conceptos de neurodiversidad y también de la neurodivergencia. Y justamente del concepto de la neurodivergencia, como dices tú, se desprenden distintos diagnósticos y ahí incluimos el trastorno del espectro autista, ¿verdad? O también conocido como autismo. Entonces ahora vamos a
tratar de definir y describir algunas características sobre el autismo. Y para ello vamos a recurrir a algunas de las experiencias que nos han querido compartir algunos estudiantes de nuestro liceo. Ellos son estudiantes del programa de integración escolar y han autorizado el uso de sus experiencias de manera anónima para que podamos comentarlas en este espacio. Frente a la pregunta entonces, ¿qué es el autismo para ti o cómo lo podrías describir desde tu propia experiencia personal? El primer comentario de nuestro alumno fue: para mí el autismo ha sido un problema porque al principio la pasé mal. Fue un proceso difícil. Otro alumno también nos comentó: cuando me diagnosticaron lo sentí como un problema, pero después lo empecé a ver como algo normal. Y este tercer comentario, nuestro tercer testimonio, dice: a veces el problema no es el autismo, sino cómo las personas lo ven y lo usan para juzgar. Mira, acá tenemos distintas experiencias, ¿cierto? Distintos puntos de vista, pero cada uno nos da información valiosa sobre el autismo. Muchas personas llegan al diagnóstico tras haber vivido experiencias donde reaccionaron a situaciones de manera más intensa, donde incluso podían haber perdido el control. Y eso los llevó tanto a ellos como a sus familiares, a sus padres especialmente, a buscar apoyo profesional. Entonces, esto nos da a entender de que cada proceso es individual y que detrás de cada diagnóstico existe una experiencia de vida donde muchas veces se vuelve difícil. Es por eso también que el autismo últimamente se le ha acuñado el concepto de espectro autista, porque es una variedad muy amplia de perfiles en donde la propia experiencia, el reconocimiento emocional, las habilidades sociales, el perfil sensorial de cada persona va variando. La siguiente pregunta que le hicimos a nuestros estudiantes fue: ¿qué les gustaría que las personas entendieran mejor? Haciendo referencia a la comprensión del autismo y también a los mitos que existen en torno a este diagnóstico. Un estudiante nos decía: no es que no queramos participar, sino que necesitamos nuestro espacio. Luego otro estudiante nos dice: no todos somos genios, depende de cada persona. La siguiente experiencia nos dice que el autismo era algo con lo que se nace y es algo que lo va a acompañar el resto de su vida. Y por último tenemos este testimonio que nos dice: molesta cuando usan la palabra autista como un insulto, como si significara ser tonto. Claro, como tú dices, entonces ahí vemos ciertos mitos que aparecen, como que todos son genios o que todos son buenos en un área en específica. Lamentablemente también que muchas veces el autismo se asimila a que es una enfermedad, se relaciona con que es un defecto, que las personas son tontas o que no entienden, cuando, como hemos dicho, es un perfil muy variado que influye, ¿cierto?, en cada una de las personas de una forma distinta. La tercera pregunta fue: ¿cómo ha sido su experiencia en el liceo? A lo cual los alumnos respondieron: ha sido buena. Mi familia me ha ayudado mucho, me dicen que vaya paso a paso y me he sentido algunas veces entendida. Otra experiencia fue: no me cuesta hacer amigos, incluso a veces ayudo a otros a integrarse. Una tercera experiencia fue: no han pasado muchas cosas, pero sí hubo situaciones donde usaron el autismo como una burla. Estos testimonios entonces nos muestran cómo la experiencia autista, por así decirlo, en el contexto escolar puede ser muy distinta. Varía de una persona a otra y depende mucho del entorno y también del apoyo que reciben. Este año el lema del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo es menos juicios, más apoyos. Y la invitación, justamente en base a estas experiencias, es que en vez de juzgar podamos apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros del liceo, que sea una experiencia positiva y podamos también incluirlo en las actividades que podamos estar haciendo. Ahora, cuando le preguntamos qué situaciones o qué cosas se les han hecho difíciles en su vida, en su día a día, un estudiante nos comenta lo siguiente: me molestan mucho los olores. Mi cuerpo reacciona de forma intensa
ante ciertos olores. Otro nos dice, me estresa cuando me retan mucho rato por lo mismo, cuando son insistentes. Y la tercera experiencia nos dice, no me gusta estar en lugares con mucha gente, me agota. Bueno, esto también habla un poco sobre el perfil sensorial de cada persona. En algunos casos afecta en el sentido del olfato, cuando hay personas que son un poco más sensibles a algunos tipos de olores que para el resto de la gente suelen ser normal o suelen ser casi imperceptibles. Para quienes son cierto parte del espectro autista, sienten estos olores con mayor intensidad. También pasa lo mismo en el caso del sentido auditivo. Al estar con mucha gente, pueden estar recibiendo demasiada información de las conversaciones en alguna sala o cuando hay mucho tumulto y hay mucho murmullo. Esto se siente también con mucha mayor intensidad. Por lo tanto, el día a día muchas veces puede ser estresante el sentir estos estímulos dependiendo de la sensibilidad, ¿cierto?, de cada sentido. Otro aspecto comentado fue los apoyos y fortalezas que han sostenido durante este proceso. ¿Qué cosas le han ayudado de parte de su familia y de la comunidad? El primer comentario fue, mi familia, que me dice que no me estrese y que vaya paso a paso. La segunda experiencia relata que el apoyo de mi familia y mi autoestima. Y por último, mi mamá, porque entiende. Y cosas como la música también me ayudan a concentrarme. Bien, al comentar estas experiencias entonces podemos ver cómo el apoyo emocional y también los intereses personales de cada uno son claves en el desarrollo. Sabemos que hay una característica de la condición espectro autista donde se habla que hay intereses más intensos relacionados con alguna actividad, con algún objeto en específico. Y esto no es un capricho, ¿cierto? Sino que es una actividad que le proporciona disfrute a la persona y también le permite poder regularse, poder también desarrollar habilidades que son propias de cada uno. Tal como todas las personas, ¿verdad? Tenemos intereses, tenemos gustos específicos, así también las personas autistas disfrutan de esta experiencia. Entonces, al interactuar con las personas autistas, es muy importante también poder abordarlos desde sus intereses y desde sus gustos, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y algo que también que me gustaría destacar es que si lo vemos desde otra perspectiva, todos necesitamos cierto apoyo, cierto refugio en estas personas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, eso hace ver que son personas que también tienen necesidades como todos nosotros. Y por último, tenemos la pregunta sobre la inclusión. Les preguntamos, ¿qué creen que ayudaría a mejorar la inclusión de las personas autistas, especialmente acá en nuestro establecimiento? Una de nuestras estudiantes nos dice que un espacio de calma sería muy útil en el liceo. Otro estudiante nos dice que se entienda que todos somos diferentes. Y por último, no quiero que todo cambie por mí, pero sí que se entienda más. Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos sentido un poquito sobreestimulados, con mucha información, con mucha conversación y necesitamos muchas veces distanciarnos un poquito de eso y poder estar en un espacio más tranquilo sin tanto ruido. Por otra parte también hay alguien que dice que no quiero que todo cambie por mí, pero que sí se entienda más y que en realidad no necesitan ser tratados de forma distinta, sino que uno puede acceder a ellos y ellos pueden acceder a uno de una forma totalmente normal. Y bueno, este fue nuestro primer capítulo, un capítulo piloto, un capítulo experimental. Esperamos que algo de lo que conversamos hoy les haya hecho pensar, cuestionarse o simplemente mirar el autismo de una forma distinta. La idea de este espacio es que no solo quede en nosotros, sino que crezca con más voces, más experiencias y más conversaciones reales. Así que si eres parte del liceo, estudiante, profesor, asistente de la educación y te gustaría participar, contar alguna experiencia o proponer un tema, estás totalmente invitado o invitada. Porque al final, construir un espacio más inclusivo depende de todos y todas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
Muchas gracias, que estén bien.